Hola, bienvenidos nuevamente al curso de programación digital en Python. En esta ocasión trataremos el tema de las listas. Las listas son estructuras de datos o tipos de datos que representan secuencias, es decir, colecciones ordenadas de elementos. Los valores que conforman la lista, que están dentro de la lista, se llaman elementos o ítems. ¿Okay? Y las listas se comportan en una forma similar a las cadenas de caracteres que ya hemos estudiado, pero a diferencia de las cadenas que solo tienen caracteres dentro de ellas, los elementos de una lista pueden ser de cualquier tipo. Se pueden almacenar las listas en variables, igual que las cadenas de caracteres. Las listas se pueden crear de diferentes formas. La primera es asignándole a una variable el valor de la lista, y para asignar el valor de la lista se utilizan corchetes, y entre corchetes se pone los elementos separados por coma. En este caso estaríamos creando una lista llamada números que contiene a los números 5, 10, 15 y 0. Si pedimos el contenido de la lista números, nos da efectivamente los 4 valores. En cambio, aquí abajo tenemos una lista que se llama nombres, y la lista nombres se le asignan 3 cadenas de caracteres: Ana, Juan y María. Miren que siempre están separadas por coma y están encerradas entre corchetes. Okay. También se le pueden asignar el resultado de expresiones como elementos de la lista. Aquí tenemos, por ejemplo, 1, 1 más 1 y 6 dividido entre 3. Y aquí tenemos el resultado. Se pueden crear listas vacías. Si no ponemos ningún elemento entre los corchetes, el resultado va a ser que tengamos una lista vacía. O inclusive podemos tener listas compuestas de diferentes tipos de datos. Aquí tenemos una lista que se llama varios, con un primer elemento que es una cadena hola, un segundo elemento que es un flotante, un tercer elemento que es un número entero y un cuarto elemento que es una lista. Sí, se pueden tener listas de listas. ¿Okay? E inclusive podemos tener listas compuestas con listas que sean variables. Aquí tenemos, por ejemplo, a varios que le asignamos números y expresiones, y entonces la lista va a tener 2 elementos: un primer elemento que va a ser la lista números y un segundo elemento que va a ser la lista expresiones. Miren que la lista varios solamente tiene 2 elementos: el primer elemento, que es una lista, y el segundo elemento, que es una lista. Y dentro de la lista números sí tenemos 4 elementos, que son los 4 números enteros, y en expresiones tenemos 3 elementos que también son 3 números enteros. Las listas se parecen, como ya dijimos, a las cadenas de caracteres. Entonces todo lo que hemos aprendido de cadenas de caracteres casi que lo podemos aplicar a las listas. Ok, vamos a suponer que A es una lista que tiene 2 elementos, el 1 y el 2. B también tiene 2 elementos, el 4 y el 3. Y C es una lista vacía. Entonces yo le puedo preguntar la longitud de la lista A y me va a decir que es 2, o la longitud de la lista C, que es 0. También podemos sumar, quiere decir concatenar en cadenas de caracteres, y aquí sería integrar los elementos de 2 listas A y B, y va a ser el resultado 1, 2, 4, 3. Miren que mantiene el orden en que se hace la suma, quiere decir la suma de listas no es conmutativa. Si tenemos a una nueva lista D, que va a ser la suma de 9 y menos 1 más B, el resultado va a ser 9 menos 1, 4, 3. ¿Correcto? Así lo podemos hacer. Podemos sumar una lista que es una constante más una lista que es una variable. Eso se puede hacer. También podemos preguntar por el valor particular de un elemento en una lista. Si yo digo cuál es el elemento que está en la posición 1 de la lista A, me va a devolver el 2. Recuerden que al igual que en las cadenas de caracteres, las listas empiezan a contar o enumerar sus elementos desde el 0. Quiere decir que el 1 corresponde a la posición 0, el 2 a la posición 1. Igual aquí el 4 a la posición 0 y el 3 a la posición 1. También puedo contar los elementos de atrás hacia adelante. Si yo le digo menos 2,
sería este el menos 1 y este sería el menos 2 de la lista B, entonces me daría 4. También podemos utilizar el operador de slicing, ¿no? de rebanado, ¿okay? O de corte. Y aquí le pedimos de la lista D del 1 al 3 y aquí tenemos entonces el menos 1, 4 y 3. Y por último tenemos los operadores minimax que me obtiene el valor mínimo o máximo de una lista. Si yo le digo de la lista D el mínimo de la lista D va a ser el menos 1 y el máximo va a ser 9. Y al igual que en las cadenas de caracteres podemos iterar sobre los elementos de una lista. Si yo le digo para todos los elementos de la lista B, ok, los elementos los voy a llamar ahí, esta es la lista B y los mando a imprimir, me va a dar 4 y 3. Otras formas de crear listas es mediante la función list o la función range. Range me genera un rango de valores y yo ese rango de valores lo puedo transformar a una lista utilizando el constructor de listas list. Entonces si yo le paso el resultado de range, okay, de 1 a 8 a la lista, a la función o al constructor de listas list, él me va a crear una lista, en este caso se va a llamar valores, con los números del 1 al 7. Recuerde que range, el último valor, no lo incluye en el rango. También se pueden crear listas usando la replicación con el operador asterisco o por. ¿Okay? Yo puedo decir que réplica va a ser la lista 2 por 8 y entonces va a replicar cada elemento de la lista, en este caso solo el 2, 8 veces y esa va a ser mi lista de réplica. Las listas también se pueden comparar. Dos listas son iguales si todos sus elementos son iguales y coinciden en la posición que ocupan. No basta que tengan los mismos elementos, sino que además tienen que estar en el mismo sitio cada uno. Cuando las listas no son iguales, contamos con los operadores menor, mayor, menor o igual, mayor, igual o distinto, ¿okay? Para comparar los elementos de una lista. Okay. Cuando se utilizan estos operadores, la lista se compara de izquierda a derecha. Okay. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que A valga 1, 2, 3. Okay. La lista A tenga los elementos 1, 2, 3. Y si preguntamos si A es igual a 1, 2, 3, va a decir que es verdadero. Esto es cierto. Si yo le digo que A es mayor que 1, 2, 3, va a decir falso porque son iguales. Okay. Ahora vamos a comparar A no con la lista 1, 2, 3, sino con la lista 1, 3, 2. Al compararla con la lista 1, 3, 2, el resultado es falso. ¿Por qué falso? Porque los elementos, a pesar que son los mismos, no están en la misma posición. Noten que en la primera posición, en la lista A hay un 2, en cambio en la lista 1, 3, 2 hay un 3. Lo mismo pasa con el elemento que está en la segunda posición. El 3 y el 2 son distintos. Ahora si yo le pregunto si A es menor que 1, 3, 2, el resultado es verdadero. Esto es así porque la comparación se hace de izquierda a derecha. Y entonces primero se compara el primer elemento, que es igual, y se sigue la comparación al segundo elemento. Como el segundo elemento de A es menor que el segundo elemento de la lista 1, 3, 2, entonces la lista 1, 3, 2 es mayor que A y no se continúa la comparación, se detiene ahí. Okay. Aquí también tenemos un tercer caso donde A se compara, se pregunta si es igual a 1, 2, va a ser falso. Falso porque A tiene 3 elementos. Okay. Y aquí faltaría el tercer elemento. Y si yo pregunto si A es mayor o igual que 1, 3, 2, va a dar falso, porque ya vimos que es menor. ¿Okay? Esto ocurre también con las cadenas. Recordemos que con las cadenas ocurren cosas raras como que la cadena 2 es mayor que la cadena 10. Ok, esto es verdadero porque compara la primera posición y el 2 es mayor que el 1 y ahí
se detiene la comparación dando verdadero como resultado. Ya vimos las similitudes de las listas con las cadenas de caracteres. Ahora vamos a ver en qué se diferencia. La diferencia más importante entre listas y cadenas de caracteres es que las listas son mutables. ¿Okay? Eso quiere decir que el contenido de una lista puede cambiar. ¿Okay? ¿Cómo hacemos esto? Podemos usar el operador de indexación, ¿okay?, que hemos usado también en las cadenas de caracteres para cambiar el contenido de una lista. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la lista A con los elementos 1, 2, 3 y yo aquí al elemento que está en la posición 1 de la lista A, ¿okay?, le asigno un 8. Cuando pregunto cuál es el valor de la lista A, la lista A va a valer 1, 8, 3. Recuerden que en la posición 1 sería la segunda posición de la lista. ¿Okay? Lo que no podemos hacer con el operador de indexación es agregar elementos a una lista. Si yo tengo esta lista que tiene 3 elementos, el 0, el 1 y el 2, ¿okay?, el que está en la posición 0, en la posición 1 y en la posición 2, y quiero agregar un elemento en la posición 3, me va a dar un error que me indica que se le está asignando o se está intentando asignar a una lista un elemento fuera de su rango. Pero para modificar las listas podemos hacer muchas otras cosas. ¿Okay? Podemos utilizar, por ejemplo, el operador de corte o de rebanado, ¿okay?, para modificar el contenido de una lista. Entonces aquí le digo a la lista A, que es 1, 2, 3, que a la rebanada que va de 1 a 3, ¿okay?, le asigne los valores 4, 5. Entonces en la posición 0 no la toca, pero de la 1 a la 3, de la 1 hasta el final de la lista, va a modificar el 2, 3 por un 4, 5. ¿Lo ven? Miren que cuando yo digo 1, 3, el 3 está fuera del rango de la rebanada. Podemos también eliminar una sublista de una lista, sustituyendo todos los elementos por una lista vacía. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos a la lista 1, 2, 3 y a los elementos que dan de rango en la rebanada de 1 a 2, los sustituyo por una lista vacía. Tenía un único elemento que era el 2 y el 2 desaparece de mi lista. Podemos insertar una sublista en una posición dada de una lista. Aquí le pido a la lista A, que ahorita vale 1, 4, 5, ¿okay?, que inserte en la posición de la 1 a la 1, ¿okay?, la lista 2, 3, y entonces va a aparecer la lista 1, 2, 3, 4, 5. ¿Okay? Y por último podemos añadir una sublista al final de una lista. Para añadirla creamos una rebanada al final de la lista, ¿ok?, con la longitud de la lista, y entonces esto me permitiría a mí agregar una sublista. La 7, 8 se le agregaría a la lista 1, 2, 3. El contenido de una lista también puede modificarse utilizando la instrucción del de delete, ¿ok?, de borrar del inglés. Me permite eliminar elementos de una lista. Por ejemplo, yo puedo eliminar un elemento si yo le digo borra de la lista el elemento con el índice 2, y entonces se eliminaría el primero de los 2, 3 que tenemos en la lista A. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, lo eliminaría. También podemos eliminar una sublista si utilizamos, en cambio de un índice, una rebanada. Entonces yo puedo pedir que me elimine la rebanada que va del 2 al 5, quiere decir 0, 1, 2, 3, 4, 5, quiere decir los 2, 3 y el 4. Y aquí tendríamos el resultado de eliminar toda esa rebanada. Vamos a ver cómo trabaja las variables tipo lista. Las variables tipo lista referencian a las listas en memoria, no contienen la lista, sino la referencia a la lista. Vamos a ver aquí un ejemplo. ¿Y qué significa esto con el ejemplo? Yo tengo la variable A,
que tiene a la lista 1, 2, 3, y yo tengo la variable b que tiene a la lista 1, 2, 3. Y yo creo una nueva variable c que digo que es igual a a. Ok, le asigno a c el valor de a. Entonces, ¿cómo quedaría mi memoria? En mi memoria a, ok, la variable a, estaría apuntando a un espacio de memoria donde está una lista con los elementos 1, 2, 3. Y la variable b estaría apuntando a otro espacio de memoria donde hay otra lista que por casualidad tiene los elementos 1, 2, 3. No por casualidad, porque se los pusimos. Ahora bien, cuando yo le digo a c asignar el valor de a, el valor de a es el valor de este apuntador. Quiere decir que es la dirección de esta lista. Entonces c va a apuntar a la misma lista a la que apunta la variable a. Entonces, si yo pregunto que si a es igual a b, la respuesta va a ser verdadero. Si yo pregunto que si a es igual a c, la respuesta va a ser verdadero. Y si yo pregunto que b es igual a c, va a ser verdadero. Eso no nos sorprende, porque las listas son iguales. Pero si yo pregunto que si a es b, ok, la respuesta va a ser falso. Mire que a pesar de que las listas son iguales, a apunta a un espacio de memoria y b a otro espacio de memoria. Entonces no son iguales, a no es b. Pero si yo pregunto que si a es c, me va a decir verdadero. ¿Por qué? Porque ambos apuntadores apuntan al mismo espacio de memoria. Del mismo modo, si yo pregunto si b es c, me va a decir que es falso, porque b y c no apuntan al mismo espacio de memoria. A pesar de esto, ¿qué quiere decir? Que A y B, a pesar de tener el mismo valor, referencian a posiciones de memorias distintas, entonces no son lo mismo. En cambio, A y C sí referencian al mismo espacio de memoria. Hasta ahora todo lo que dijimos pareciera no ser muy importante, pero cuando vamos a modificar las listas, ahí empieza a ser relevante entender la diferencia entre ser igual o ser el mismo. ¿Okay? Vamos otra vez a tener el mismo ejemplo con A, B y C, ¿ok? Y ahora yo voy a modificar el contenido de la posición 0 de la lista A. Al modificar el contenido de la posición 0 de la lista A, yo modifico este 1. Este 1 lo voy a cambiar por un 2. Entonces, si yo pido el contenido de A, va a aparecer 5, 2, 3, ¿correcto? Ahora, si yo pido el contenido de B, B no fue modificado, va a valer 1, 2, 3. Pero si yo pido el contenido de C, C va a ser modificado porque C está apuntando al mismo espacio de memoria de A. Entonces este 1 que fue modificado por un 5 va a aparecer también en C. 5, 2, 3. Entonces pareciera cuando yo estoy trabajando así que variables que no modifico aparecen modificadas. Y ahí es donde uno debe tener mucho cuidado con esto de el manejo de memoria. Ok, si esto que nos dice a nosotros que si dos variables apuntan al mismo sitio de memoria, cuando uno modifica una de las variables, se modificará también el contenido de la otra. Esto tiene especial relevancia cuando yo paso una lista como parámetro a una función. Los parámetros tipo list, como son apuntadores, siempre pasan por referencia o apuntadores, ¿ok? A las listas que ellos digamos, contienen. Y entonces los cambios hechos sobre el parámetro se van a ver reflejados en los argumentos. Quiere decir que cuando la función retorna, si yo modifiqué el contenido de una lista que pasó como parámetro, la lista que pasó fue modificada. Vamos a ver aquí un ejemplo. Tenemos una función que llamo incrementar elementos y le paso una lista, un número y una lista. Ok, el número es el valor en que yo voy a incrementar todos los elementos de una lista y la lista contiene los elementos que voy a incrementar. Ok, aquí tengo la documentación de mi función. Okay, y la función hace lo siguiente: para cada elemento en el rango desde 0 hasta la longitud de la lista, okay, al elemento yésimo de esa lista le sumo el valor de n. Eso es todo.
Noten que esta función no devuelve nada. Ok, no devuelve ningún valor. Pero como la lista pasa por referencia y yo le estoy modificando, el valor de la lista va a cambiar. Entonces aquí tengo mi programa principal, donde creo la lista 1, 2, 3, que es A. Mando imprimir A antes de incrementar los elementos y después mando imprimir A después de incrementar los elementos en 2. Vamos a ver cómo corre nuestro programa, run, y verán que A antes de incrementar los elementos valía 1, 2, 3, pero después de incrementar los elementos valía 3, 4, 5. Esto es así porque A pasó por referencia a la función incrementar elementos. Ahora bien, si queremos trabajar sobre los elementos de una lista sin perder la lista original, el procedimiento que toca hacer es clonar la lista. Para clonar la lista podemos usar el operador de rebanado. Aquí tenemos el ejemplo. A es igual a 1, 2, 3 y digo que B es igual a la rebanada que va de 1 hasta desde el inicio hasta el final por omisión de la lista A. Ok, estos son los valores por omisión, el inicio y el final de la lista A. Entonces, si yo pido cuánto vale A, va a valer 1, 2, 3. Pido cuánto vale B, va a valer 1, 2, 3. Pregunto si A es igual a B, si son igual. Pero si yo digo A es B, me va a decir que son falsos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen el mismo contenido, pero no son lo mismo. Quiere decir que B es una copia de A. Existen otros métodos o muchos métodos que se pueden aplicar sobre las listas. Aquí veremos unos, los más relevantes o los que yo considero más relevantes. A una lista se le puede agregar al final un elemento con el método append. Se le puede insertar un elemento en una posición dada con el insert. Okay. Se puede contar cuántas veces ocurre un elemento dentro de la lista con count. Se puede extender se puede extender una lista con otra, que se agrega al final con extend. El index busca la posición de un elemento en una lista. Reverse invierte el orden de la lista, de los elementos dentro de la lista. Sort ordena los elementos en la lista. Remove elimina elementos un elemento en particular o la ocurrencia de un elemento en particular de una lista. Copy, copia o clona una lista, similar a lo que hicimos justo en la lámina anterior. Pop extrae un elemento de una posición de la lista, pero lo retorna como resultado de la operación, y clear vacía la lista. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se aplican estos elementos a las listas. Veamos un ejemplo en el que se quiere calcular el promedio de una serie de valores y la posición donde está el menor. Aquí tenemos el programa en PyCharm. Entonces tenemos en primer lugar nuestra función promedio, que le pasamos una lista de valores y nos va a devolver un número flotante que va a ser el promedio de esos valores. Aquí tenemos nuestro comentario y aquí tenemos la función. Entonces empezamos suponiendo que el promedio es 0, porque vamos a hacer una sumatoria. Entonces la ponemos en 0, y si la longitud de la lista es mayor que 0, podemos calcular el promedio. Miren que si la longitud es 0, no podemos calcular el promedio, porque nos va a tener, cuando dividamos entre la cantidad de elementos, nos va a dar 0. Entonces no podemos hacer la sumatoria y devolveríamos directamente 0 como valor. Si la longitud es mayor que 0, digo, para los diferentes valores en la lista, a promedio le sumo cada uno de los valores. Y una vez que termine de hacerlo para todos los valores de la lista, al promedio lo divido entre la longitud de la lista y retorno el promedio. Entonces esa sería la función promedio. Por otro lado, aquí tenemos a la función que calcula la posición del menor elemento. Vamos a cerrar aquí. Aquí tenemos la función, y esta función trabaja de la siguiente forma. Le paso la lista y ella me va a devolver en un entero.
¿ok? Si en la lista tiene longitud 0, va a devolver none, ¿ok? Eso lo comentamos aquí en el comentario, ¿ok? Entonces pregunto, si la longitud de la lista es mayor que 0, entonces la posición, supongo que el primer elemento, el que está en la posición 0, va a ser el menor. Entonces almaceno esa posición y almaceno su valor para no estar preguntándolo cada vez. Si i, ahorita digo, si y lo muevo en el rango desde la posición 1 hasta la longitud de la lista. Miren que saqué a la posición 0 porque ya estoy suponiendo que ese es el menor. Y pregunto si mi valor que hasta ahorita, mi candidato a menor, es mayor que el que está en la posición i de la lista, entonces cambio y digo que la posición del menor va a ser la posición nueva i y el menor va a ser el elemento que está o el valor que está en la posición i. Este si no es de este sí, ¿lo ven? Sino es de este sí, porque está a la misma altura por la indentación. Este si no, que es de este sí, me indica que si la lista tiene longitud 0. Si la lista tiene longitud 0, la posición del menor va a ser ninguna. ¿Ok? None. Y retornamos la posición del menor. Entonces aquí tenemos un programa principal que le paso 5 valores, que los llamé notas. ¿Ok? 16, 17, 10, 13 y 15. Y mando a calcular el promedio y lo mando a escribir en pantalla. Mando a calcular la posición del menor y mando a escribir en pantalla el valor del menor y cuál es su posición. Vamos a ver cómo funciona. Run. Aquí, run. Y aquí está nuestro programa funcionando. Dice que las notas son 16, 17, 20, 13 y 15. El promedio va a ser 16,2. La nota menor es 13. ¿Ok? Y está en la posición 3. 0, 1, 2, 3. Recuerden que en Python las posiciones se empiezan a contar desde 0. Hay diferentes formas de recorrer una lista. Vamos a ver 3 de ellas con estos 3 ejemplos. Aquí los tenemos en PyCharm. Yo puedo tener una función para recorrido de la lista donde yo le paso una lista y él simplemente me va a mostrar la lista. Esta vez la vamos a recorrer usando un while, ¿ok? Sobre la lista. Entonces, para recorrerla de esta forma, yo inicializo un índice de la posición de la lista en 0 y digo, mientras que este índice sea menor que la longitud de la lista, mando a imprimir el elemento iésimo de la lista. ¿Lo ven acá? Y una vez que imprimí el elemento, incremento el valor de i. Entonces aquí el valor de i se va incrementando y eventualmente va a llegar a ser mayor que la longitud de la lista y en ese momento va a ser igual a la longitud de la lista, perdón, y en ese momento deja de imprimirse. Esta es una forma de procesar listas. La otra forma de recorrer las listas es usando un for con un rango, un range. ¿Ok? Aquí tenemos otra vez una función que hace exactamente lo mismo. Me va a mostrar cada elemento contenido en una lista. Ahora bien, para hacerlo así, yo escribo el for y el for pongo el índice i en el rango de 0 hasta la longitud de la lista. Acuérdense que la longitud de la lista está fuera, el número de elementos que tiene la lista está fuera del rango. Entonces, iterando sobre i, mando a imprimir el iésimo elemento de la lista y eso sería todo. Una tercera forma de recorrer la lista es usando un for, pero no con el range, sino que uno puede preguntar por cada uno de los elementos de la lista. ¿Ok? Entonces, aquí yo digo for elemento in lista, ¿ok? Imprimir el elemento directamente. Entonces no necesito conocer el índice del elemento. Él va a recorrer la lista uno a uno, quiere decir, en elemento, primero va a valer el elemento que está en la posición 0 de la lista, después el de la 1, después el de la 2 y así sucesivamente y me va a mostrar todos los elementos. Vamos a ver cómo corre este programa. Aquí lo mandé a correr. ¿Ok?
Ah, bueno, el programa principal me falta. El programa principal aquí les voy a pedir que, el, que me muestre, tengo una lista con las notas, ok, 16, 17, 20, 13 y 15. Y primero vamos a hacer el recorrido con while, una línea, de, después hago el recorrido con for range y después con el for. En todos los casos me debería dar exactamente lo mismo. Vamos a correr acá, aquí corrí mi programa y efectivamente primero recorrí la lista con while, ¿ok? Después la recorrí con un for y el range y por último la recorrí con el for. Y miren que no se altera en absolutamente nada el resultado. En ocasiones, o en muchas ocasiones, uno no necesita recorrer toda la lista, toda la secuencia, ¿no? Las listas o las secuencias, sino recorrerla hasta que uno consiga un elemento en particular o se cumpla o se verifique cierta condición. Entonces, para ese caso, uno puede seguir dos estrategias. O hacer un recorrido sin usar un centinela, o hacer un recorrido usando un centinela. Aquí vamos a ver dos ejemplos donde definimos una función para ver si en una lista hay un número par o no. La solución con centinela la tenemos aquí arriba. Entonces, yo paso a esta función, le paso la lista, una lista de números, y me va a devolver un booleano. El booleano me indica si la lista tiene un número par o no. ¿Ok? Ponemos el centinela en, en falso. ¿Ok? En principio, antes de empezar a buscar, no he encontrado el valor, el número par, ponemos el contador o el índice en cero y voy repitiendo con un while, ¿ok? Eh, mientras que y el índice sea menor que el número total de elementos en la lista y no haya encontrado el número par, sigo buscando, ¿ok? Aquí dentro del while verifico que si el número que estoy analizando actualmente, quiere decir el que está en la posición iésima, es divisible entre 2, entonces mi centinela pasa a ser true, ¿ok? Y luego de hacer eso incremento el valor de i. Miren que en el momento que el centinela se vuelve verdadero, no se cumple la condición de no haber encontrado un número par y entonces saldríamos del lazo. Entonces, las únicas dos formas de salir de este lazo es que lleguemos al final de la lista sin encontrar a ningún número par, por lo tanto el centinela va a ser falso, la variable encontré va a ser falsa, mientras que la otra condición es que haya encontrado un número par. En el momento que lo encuentre, el ciclo se interrumpe inmediatamente y retornaría el valor verdadero. Eso es una forma de trabajar con centinelas, pero aquí abajo tenemos un ejemplo sin los centinelas. Cuando yo estoy trabajando sin los centinelas, igual yo recibo mi lista, ¿ok?, de números y devuelvo un booleano, pongo el índice en 0 y aquí escribo mi condición completa, mientras que i sea menor que la longitud de los números de la lista y no sea cierto que el número iésimo dividido entre 2, el resto, ¿ok?, o el módulo nos dé 0. Mientras esto no, yo voy buscando el siguiente, el siguiente, el siguiente. Y voy a retornar al final si i es menor que la longitud de la lista. Si es menor que la longitud de la lista, quiere decir que me salí porque encontré un número par. Me salí por esta otra condición. Si esto es verdadero, quiere decir que no encontré ningún número par. Entonces, esa es otra forma de procesar las listas. Ok, entonces vamos a ver cómo corre mi programa principal. Aquí tengo una lista de 1, 2, 3 y 5. ¿Sí? La ven aquí abajo. Y llamo a encontré par con centinela y encontré par sin centinela pasándole la lista A. Vamos a ver cómo corre mi programa.
Ok, y me dice que en ambos casos hay un número par. Por supuesto, en ambos casos hay un número par. Si yo quito el 2 y pongo un número impar, por ejemplo 9, y vuelvo a correr mi programa, me va a decir falso en ambos casos porque no hay un número par dentro de mi lista. Bueno, ya es hora de programar. Entonces se nos pide que desarrollemos una función que reciba una lista de palabras ordenadas desde la más corta a la más larga y que agregue una palabra a la lista, manteniendo el orden. Eh, si la palabra y la agrega a la lista solo si la palabra no existe en la lista. ¿Ok? También se nos pide un segundo, eh, una segunda cosa, que creemos un programa principal que cree una lista vacía, que le vaya pidiendo palabras al usuario y las vaya insertando en una lista, una por una, hasta que el usuario ingrese una cadena vacía. Y por último, ese programa tiene que mostrar la lista de palabras ordenadas según la longitud. Para esta segunda parte tenemos que usar la función que desarrollamos en la primera parte para mantener la lista ordenada. Y se nos pide una tercera función que, dada una lista de palabras desordenadas, devuelva una nueva lista de palabras ordenadas según su longitud. ¿Ok? Otra vez para esta función podríamos usar lo que desarrollamos aquí arriba en esta función. Bueno, antes de mostrarles mi solución, los invito a que ustedes desarrollen sus propias soluciones. Recuerden hacer el análisis de entrada-salida y el proceso que van a seguir para agregar, para hacer cada uno de los ejercicios. Ok, para el primer problema está claro que la entrada es la lista de palabras y la palabra que queremos agregar. Y esta función debe devolvernos la lista modificada. ¿Ok? Entonces aquí tenemos mi propuesta de solución. Aquí llamo a la función agrega palabra y le paso la lista de palabras y la palabra que quiero agregar. La función no devuelve nada porque voy a modificar la lista de palabras y como las listas pasan por referencia, entonces las modificaciones se van a ver reflejadas en el programa principal. Ok, aquí explico lo que voy a hacer. Voy a insertar a la lista la palabra si esta no existe, manteniendo la lista ordenada según la longitud. Y para ello yo voy a buscar la primera palabra, la posición de la primera palabra distinta a la, a la longitud de la palabra que quiero agregar, mayor que la, ¿ok? Si es mayor o igual, entonces yo inserto en esa posición a la palabra que acabo de hacer. Y para ello voy a utilizar un centinela. El centinela lo voy a llamar seguir. Y mientras yo tenga que seguir, ¿ok? Y el índice i sea menor que la longitud de la cantidad de palabras que tengo yo en la lista, ¿ok? Y va a ir incrementándose, ¿no? Aquí yo tengo ahí empezando en 0 y dentro del while yo pregunto si la longitud de la iésima palabra es mayor o igual que la longitud de mi palabra, ¿ok? Entonces, a seguir lo pongo en falso, quiere decir detengo, ya conseguí dónde va mi palabra, si no, incremento el valor de i en 1. Y entonces aquí yo voy incrementando. Una vez que encontré la posición donde tiene que ir la palabra, utilizo el método insert de listas, en este caso sobre la lista palabras, para insertar en la posición i a la palabra. Y eso sería mi primera parte del problema. En mi segunda parte del problema me piden hacer un programa que crea una lista vacía, ya lo vimos cómo se hace, vaya pidiéndole al usuario palabras. Entonces mis entradas son las palabras que me va dando, estas cadenas de caracteres que me va dando el usuario, y va a pedir tantas cadenas de caracteres como el usuario indique.
cómo hace para decir que finalice la entrada de datos ingresando una cadena vacía. ¿Ok? Y al final tiene que ir mostrando la lista de palabras ordenadas según su longitud. Miren que yo, a medida que él va ingresando palabras, yo puedo agarrar las palabras y meterlas en una lista desordenada, o a medida que él va ingresando las palabras, ir metiéndolas en la lista y que la lista se vaya ordenando. Vamos a usar esa segunda estrategia para resolver el problema. Aquí tenemos al programa principal. Y el programa principal, aquí tengo la lista de palabras, ¿ok? Que empieza vacía, pido una nueva palabra y aquí tengo el while. ¿Ok? Dentro del while tengo agrega palabra y agrega palabra, le paso la lista de palabras y una nueva palabra. Ok, vamos a ver cómo corre esto. Aquí tenemos un ejemplo, vamos a escribir casa, la, perro. Y doy enter para finalizar la entrada de datos. Entonces, la lista va a terminar ordenada con la, casa y perro, porque la es la palabra más corta, después viene casa y finalmente perro. Entonces, miren que el programa está funcionando bien. Podemos hacer otro ejemplo, por ejemplo, yo puedo poner casa, eh, casa, perdón, mesa, eh, ropa, la y perro. Entonces, como hay varias palabras de la misma longitud, él las va introduciendo, pero este, eh, en el orden que yo se las di, ¿ok? Las de la misma longitud. Vamos a hacer una tercera prueba repitiendo una de las palabras. Por ejemplo, casa, a la casa. Entonces miren que casa lo introduje dos veces, pero en la lista solo está una vez. En la tercera parte del problema se nos pide desarrollar una función que da una lista de palabras desordenadas, nos devuelve una lista nueva de palabras ordenadas. Miren que dice una lista nueva. ¿Qué quiere decir? Que no tengo que ordenar la lista desordenada que me pasaron. Tengo que crear una nueva lista con las nuevas, una nueva lista con las palabras ordenadas, según su longitud. Aquí tenemos el código, recibo la lista desordenada y devuelvo una lista. Miren que yo no voy a modificar la lista desordenada. No me están pidiendo que yo la modifique. Simplemente que cree una nueva lista que esté ordenada. Entonces aquí tenemos el comentario donde explicamos lo que hace la función, y aquí creo una nueva lista que la llamo ordenada, que es vacío, y puedo decir que para cada P, cada palabra en la lista desordenada, agrego a ordenada la P. Miren que estoy utilizando mi función de agregar palabras ordenadas para crear una nueva lista o para ordenar esta lista desordenada. Y por supuesto, cuando termine el for de recorrer toda la lista desordenada, le pido que devuelva la lista ordenada. ¿Okay? El recorrido utilizando el for no solo es de las listas, se puede hacer en otros tipos de datos. Por ejemplo, en los diccionarios lo podemos hacer. Aquí tenemos un diccionario que lo llamo números, donde la clave 1 representa la cadena 1, 2, 2 y 3, 3. Ok, entonces yo puedo recorrer el diccionario con un for diciendo for clave y números, y miren, si yo mando a imprimir las claves, me muestra las claves. Ok, ok. Si yo ahora digo, yo no quiero, si yo quiero imprimir las claves, pero expresamente yo puedo decirle for números.keys. Este me dice, dame las claves del diccionario números. Y este me va a generar una lista con las claves nada más. Y esa secuencia es la que vamos a barrer con claves. Ok, pero si yo no quiero las claves, sino yo quiero los valores, yo puedo decirle for valor in números.values,
Ok, values quiere decir dame los valores de números. Entonces él genera una secuencia de valores. Y esos valores yo los voy a barrer con el for, uno a uno. Miren que aquí yo mando imprimir el valor. Y por último yo puedo pedir todo el ítem. Ok, quiere decir el par clave valor. Si yo mando imprimir el par clave, mando a barrer sobre el par clave valor, yo tengo que poner aquí en el for ambos clave, coma valor, in números punto ítems. Ok, los ítems son los elementos del diccionario y entonces él va a asignar la clave y el valor de cada uno de los elementos y entonces yo tendría 1, 1, 2, 2, 3, 3. Entonces esta forma de barrer con el for lo podemos usar también para recorrer diccionarios. Bueno muchachos, espero que este video acerca de las listas en Python le haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima clase. Chao.